Ok, vamos a ver el concepto que se le conoce como movilidad o grados de libertad de un mecanismo. Para ello es necesario apoyarnos en un criterio el cual se le conoce como criterio de Kurzbach, y específicamente es así como se lo tengo indicado aquí en la hoja. Sirve para calcular precisamente la movilidad o los grados de libertad que va a tener un mecanismo. ¿Pero qué son los grados de libertad o la movilidad de un mecanismo? No es más que la cantidad de movimientos que yo le tengo que suministrar o dar a un mecanismo para que éste se mueva siempre de la misma manera. El equivalente a cuántos motores necesito conectarle a ese mecanismo para que éste funcione de la misma manera. Para ello nos vamos a apoyar sobre lo que es el criterio de Kurzbach. Es importante decirles que es un criterio o una ecuación empírica. Tiene sus bemoles que voy a tratar de resolver a lo largo de este video. Así como lo tengo planteado, donde M es la movilidad, N es la cantidad de eslabones que constituyen a mi mecanismo, J1 son las conexiones o pares cinemáticos de un grado de libertad. Aquí cabe recalcar que a grosso modo tenemos tres tipos de conexiones de un solo grado de libertad. En particular es el par de revoluta, que es el que tiene un poco más de aplicación en el sentido de que nada más nos permite la rotación entre un par de elementos. El siguiente par, también bastante importante, es el par prismático. En particular, este par prismático nada más nos permite el deslizamiento de una corredera respecto a su guía. A grosso modo, el movimiento de traslación. Y finalmente, el par helicoidal. No es porque sea menos importante, sin embargo, en el caso del par helicoidal, hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque es el mentado par de tornillo o articulación de tornillo. En este caso se da una rotación, pero es inminente la traslación. ¿A qué me refiero con esto? Que los movimientos entre estas conexiones, o entre esta conexión mejor dicho, es dependiente una de la otra. Si hay una rotación, es en el caso, por ejemplo, de un tornillo como nosotros lo conocemos. Está la tuerca, ¿sale? Esta es la tuerca y este es el tornillo. Para que yo meta este tornillo a la tuerca, tengo que rotar. Pero precisamente gracias a los hilos o la cuerda del propio tornillo, este se va trasladando. A eso me refiero, que el movimiento es dependiente y nada más se requiere dar una rotación o en su defecto dar una traslación para que ocurra el movimiento y dé lugar al par helicoidal. En el caso del el J2, que son las conexiones o pares cinemáticos de 2 grados de libertad, nada más tenemos un solo ejemplo, que en este caso es el mentado par cilíndrico. Es muy parecido al helicoidal, pero aquí cabe recalcar que los movimientos tanto de rotación como de traslación son independientes. ¿A qué me refiero con esto que son independientes? Nuevamente, tuerca, tornillo, ¿vale? Entonces, al momento de decirles que son independientes, puedo yo trasladar sin necesidad de rotar, o puedo rotar sin necesidad de trasladar. Aquí ya no dependen los movimientos uno de otro, por lo tanto se consideran de 2 grados de libertad. Algo también importante, que la ecuación así como la tengo yo representada aquí, esta es exclusiva para mecanismos planos. ¿A qué me refiero? En 2 dimensiones. ¿Por qué razón? Por la practicidad o la simplicidad en las conexiones o pares cinemáticos. Al momento de nosotros aplicar el criterio de Kurzbach a un mecanismo, ahorita vamos a ver unos ejemplos, se pueden llegar a dar 3 casos. El primer caso, que M sea mayor que 0. Esto hace referencia que obviamente estoy hablando de números positivos distintos a 0, 1, 2, 3, 4, y esto me representa que son mecanismos. Nada más me indica qué cantidad de movimientos o motores tengo que darle a ese mecanismo para que éste siempre se mueva de la misma forma. El segundo caso, que M sea igual con 0. En este caso, ya deja de ser un mecanismo y lo vamos a considerar como una armadura.
¿A qué me refiero con una armadura? Algo que no se mueve, algo que mantiene estático o bloqueado. Y el caso número 3, que m sea menor que 0. Aquí estoy hablando de números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, el número que ustedes quieran, pero negativo. Sigue considerándose como una armadura, pero estáticamente indeterminada. Esto indica o quiere decir que tiene más restricciones de las mínimas necesarias. ¿A qué me refiero? En el caso de una armadura, el ejemplo más sencillo y práctico, todas las armaduras que se llegan a conocer o llegamos a conocer están constituidas por 3 elementos, forman un triángulo. Mi elemento fijo, mi elemento 2 y mi elemento número 3. Si yo aplico mi criterio de Kurzbach a este ejemplo, n sería igual con 3, conexiones de 1 grado de libertad, conexiones de 2 grados. ¿A qué me refiero con conexiones de 1 grado de libertad? Aquí, en esta unión de 1 con 2, aparece una conexión de 1 grado de libertad entre el eslabón 1 y el eslabón 2. De esta manera las puedo representar, 1-2 o 2-1, no importa. Aquí abajito también esta conexión es idéntica a la de 3 con 1, por lo tanto tengo una conexión de 1 grado de libertad entre 1 y 3. Si nos vamos en la parte superior, aquí se está poniendo en contacto el eslabón 2 con el eslabón 3. En este caso, tengo una conexión también de 1 grado de libertad entre 2 y 3. Si ustedes observan, tengo 1, 2, 3 conexiones de 1 grado de libertad, ninguna de 2. Por lo tanto, y aplicando en mi ecuación, m es igual a 3 por 3 menos 1 menos 2 por 3. Si sustituyo y realizo estas operaciones, me queda que sería 3 por 2 menos 2 por 3. Esto me está indicando que sería 6 menos 6. Esto me indica que es 0. En este caso se pueden dar cuenta que esto es una armadura. En el caso de una armadura estáticamente indeterminada, por ejemplo, voy a utilizar este mismo pseudo mecanismo, pero vean qué es lo que voy a hacer a continuación. Aquí cabe recalcar que las conexiones o pares cinemáticos es la unión de 2 o más eslabones. Aquí si ustedes observan, estoy agregando esta articulación con el eslabón fijo. Sigo teniendo mis 3 eslabones, ¿sale? Entonces, en este caso, tengo n es igual a 3, conexiones de 1 grado de libertad, conexiones de 2 grados de libertad. Nuevamente, esta conexión habíamos comentado que es una conexión de 1 grado de libertad entre 1 y 2. La de acá abajo, nuevamente, es idéntica. Conexiones de 1 grado de libertad entre 1 y 3. Aquí hay que tener cuidado en este caso. ¿Por qué razón? Porque el elemento 1 se está uniendo con 2 y con 3. En este caso tenemos 3 eslabones que convergen o se articulan sobre este mismo punto. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se los voy a representar de este lado. Hagan de cuenta que tengo 3 eslabones, más o menos de esta forma. Puede ser este arreglo o arreglo distinto, no pasa nada. Entonces, en este caso voy a representar mi eslabón 1, mi eslabón 2 y mi eslabón número 3. Esto es visto de frente o haciéndole un zoom a este ejemplo. Físicamente lo que voy a tener es mi eslabón 1, esto es, hagan de cuenta que es otra vista. Por aquí voy a tener mi eslabón 3 y por aquí mi eslabón 2. Entonces, si ustedes observan, en este caso, el eslabón 1, que lo voy a tomar como base por ser el eslabón fijo, se está uniendo por este lado, por el lado de la derecha, déjenme llamarlo así, con mi elemento número 2. Es una conexión de 1 grado de libertad entre 1 y 2. Por la parte de la izquierda o de arriba, como lo quieran ustedes observar, se está uniendo el eslabón, una conexión de 1 grado de libertad entre 1 y 3. Por lo tanto, en este punto donde convergen o coinciden más de 2 eslabones, como es el caso, se toma a un eslabón como base. En este caso yo estoy tomando a mi elemento número 1. Físicamente, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes observan, el elemento 1
está como a la mitad del sándwich, es un equivalente. Por el lado de la izquierda, esta que estoy pintando aquí, es la unión con 3. Pero el elemento 1 también se une con 2 por el lado de la derecha. Esto, ¿a qué hace referencia? Que el elemento 2 y el elemento 3 físicamente nunca están en contacto. Por lo tanto, aquí siguen apareciendo el J1 entre 1 y 3 y el J1 entre 1 y 2. Nuevamente, 2J1. Por lo tanto, en este caso, tengo, se los voy a indicar, J1 entre 1 y 3, J1 entre 1 y 2. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 conexiones de 1 grado de libertad y no aparece nuevamente ninguna de 2. Por lo tanto, y sustituyendo en mi criterio de Kurzbach, tengo que M es igual a 3 por 3 menos 1 menos 2 por 4. Esto me queda que es 3 por 2 menos 2 por 4, 8. Entonces aquí serían 6 menos 8. Por lo tanto, la movilidad, en teoría, de este mecanismo serían menos 2. Si ustedes observan, es un valor negativo. Y esto me indica, este valor negativo, que este apoyo o esta articulación o este número 1 o el elemento fijo que yo coloqué acá arriba está de más. Basta con nada más formar un triángulo en este caso o bajo esta configuración para que se me forme una armadura o volverla estáticamente indeterminada. Esto es como se utiliza precisamente el criterio de Kurzbach para determinar la movilidad en un mecanismo o en los mecanismos. Aquí cabe recalcar que es una ecuación empírica. ¿Esto qué indica? Que tiene algunas consideraciones que hay que hacer. Entonces, vamos a ver otros ejemplos, que aquí ya tengo marcados. En el caso del ejemplo número 1, lo primero que yo recomiendo hacer es precisamente identificar cada uno de los elementos, comenzando con el eslabón fijo, que es el 1, elemento 2, esta placa que es un elemento 3 o un acoplador, y mi elemento de salida número 4. Por lo tanto, N es igual a 4 porque tengo 4 eslabones entre barras y placas. Buscamos conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad. Nuevamente, la conexión entre 1 y 2 es una conexión de 1 grado de libertad porque nada más permite un movimiento de rotación. Específicamente sería el equivalente a un par de revoluta. Entonces tengo conexión 1 con 2. En la parte inferior, nuevamente, tengo una conexión de 1 grado de libertad entre 1 con 4. Me voy a la parte superior. Voy a tener una conexión de 1 grado de libertad entre 2 y 3, porque obligamos al elemento 3 siga la trayectoria que describiría mi elemento número 2, que es una circunferencia. Del otro extremo, el elemento 3 va a empujar o jalar en su defecto a lo que es el elemento número 4. Hay una tendencia a rotar entre estos dos elementos. Por lo tanto, también tengo una conexión de 1 grado de libertad entre 3 con 4. Entonces, en este caso tengo 4 conexiones de 1 grado de libertad. No aparecen conexiones de 2. Entonces, en este caso, aplicando mi criterio de Kurzbach, tengo que M es igual a 3 por 4 menos 1 menos 2 por 4. Esto me indica que M es igual a 3 por 3 menos 2 por 4. M es 9 menos 8. La movilidad de este mecanismo es 1. Basta con darle nada más un solo movimiento. Puede ser en el elemento 2, que por lo general siempre ocurre esto, que es una manivela, para que mi mecanismo siempre se mueva de la misma forma. Entonces, paso al siguiente ejemplo. En este caso es un mecanismo manivela-biela corredera. Nuevamente, comienzo a ubicar mi elemento fijo, 2, 3 y mi corredera número 4. N es igual a 4. Busco conexiones de 1 grado de libertad, conexiones de 2 grados de libertad. Nuevamente empiezo en ese orden. Esta conexión entre 1 con 2 es una conexión de 1 grado de libertad entre 1 y 2.
En la parte superior es una conexión también de un grado de libertad entre 2 y 3. La conexión entre 3 y la corredera número 4, que es este puntito, esta articulación, también nada más es una conexión de un grado de libertad entre 3 y 4. Finalmente, aguas, y aquí hay que tener cuidado. Como la corredera número 4 está dentro de lo que es una guía, hacemos contacto con el elemento fijo por la parte superior y por la parte inferior. En estos casos basta con considerarlo nada más una sola vez. Lo puedo considerar acá arriba o acá abajo. Por lo tanto, si lo consideramos acá abajo, esta conexión también es de un grado de libertad. Aquí aparece un par prismático entre 1 y 4. Si se dan cuenta u observan, tenemos 4 conexiones nuevamente de un grado de libertad, ninguna de 2. Aplicando mi ecuación, o considerando todas estas condiciones en la ecuación, 3 por 4 menos 1, menos 2 por 4. Aquí m me queda que es 3 por 3, menos 8. Por lo tanto, m es igual a 9 menos 8. La movilidad de este mecanismo, nuevamente, es movilidad 1. Aquí cabe recalcar, no es forzoso que el movimiento de entrada se dé en una rotación. En este caso, en el caso de un manivela biela corredera, como es el nombre propiamente hablando de este mecanismo, el movimiento de entrada se llega a dar en lo que es el pistón o en la corredera. La corredera se traslada, hace que la biela desarrolle movimiento plano general y finalmente mi cigüeñal o manivela de vueltas completas. Entonces, en este caso, la movilidad de este mecanismo sigue siendo movilidad número 1. Siguiente caso o siguiente ejemplo. Este mecanismo precisamente es una leva con seguidor en traslación con carretilla. Entonces, nuevamente, comienzo ubicando mi eslabón fijo, que es precisamente todo lo que no se mueve. En estos casos de las levas, siempre el movimiento comienza en ella, salvo algunos ejemplos, el movimiento comienza en el seguidor, pero es algo raro llegar a verlo. Entonces, siempre el movimiento de entrada va a ser en la leva, que es esta pieza circular generalmente o que con geometrías medias raras. Entonces, este es mi elemento 2, esta circunferencia, que es mi carretilla, viene siendo mi elemento número 3, y esta varilla viene siendo mi elemento número 4. N es igual a 4. Conexiones de un grado de libertad y conexiones de 2 grados de libertad. Como se los comentaba, la leva generalmente casi siempre va a tener movimiento de rotación. Por lo tanto, esta conexión es de un grado de libertad entre 1 y 2. La conexión, aquí me voy a estar brincando para dejar este contacto hasta el final. Esta conexión que tenemos aquí entre 4 y 1 del lado derecho o del lado izquierdo es indistinto, nuevamente acuérdense, es un par prismático, conexión de un grado de libertad entre 1 y 4. ¿Por qué digo que es un prismático? Porque nada más el elemento 4 se traslada respecto a esta guía, sube o baja. La unión de 3 con 4, que es esta articulación, le permite que 3 rote respecto a 4, por lo tanto también tengo una conexión de un grado de libertad entre 3 con 4. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? En el punto de contacto, este punto que estoy poniendo un poquito más grueso, esta conexión es una conexión de un grado de libertad. Aquí se presta mucho para que nos confundamos. ¿Por qué razón? Porque aquí nada más la carretilla, que es el elemento número 3, va girando. Sin embargo, nunca se desliza sobre el contorno de lo que es la leva. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo precisamente donde aparece un J2. Entonces, si ustedes observan, tengo nada más puras conexiones de un grado de libertad. Tengo 4 nuevamente, no aparecen conexiones de 2. Eso me indica que M es igual a 3 por 4 menos 1 menos 2 por 4. M es igual a 9, aquí ya me estoy brincando un poquito los pasos, menos 8. La movilidad de este mecanismo es movilidad 1. Basta con darle el movimiento de rotación a lo que es la leva
para que la carretilla gire, y por la excentricidad que tiene la leva va a hacer que el elemento número 4 suba o baje en su defecto. Vamos con los siguientes ejemplos. Estos otros. Nuevamente, comenzamos numerando nuestros eslabones fijos. Serían los 1, 2, 3, 4, 5 y esta corredera 6. N es igual con 6. Buscamos conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad. Nuevamente, la conexión entre 1 y 2, conexión de 1 grado de libertad entre 1 y 2. Parte superior. Entre 2 y 3, conexión de 1 grado de libertad entre 2 y 3. El elemento número 4 es una placa, como se pueden dar cuenta. No importa, en este caso se está uniendo nada más por este vértice, un J1, mediante un J1, 3 con 4. En la parte inferior, esta conexión también sigue siendo de 1 grado de libertad entre 1 y 4, nuevamente parte superior, J1 entre 4 y 5, aguas aquí. Internamente, aquí si ustedes observan, el elemento 5, que es una guía, pasa al centro de lo que es la corredera. Eso implica que aquí aparezca una conexión de tipo prismática, que es de 1 grado de libertad, entre 5 y 6. Y finalmente esta articulación, si se dan cuenta, está en contacto directo el elemento número 6, que es una corredera, con mi elemento fijo. Por lo tanto, este contacto es un J1 porque nada más permite que la corredera tenga este movimiento, esta articulación, como este muñequeo, entre 1 y 6. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conexiones de 1 grado de libertad, ninguna de 2. Por lo tanto, y sustituyendo en mi criterio de Kutzbach, 3 por 6 menos 1 menos 2 por 7. Y M es igual a 3 por 5 menos 14. 3 por 5 son 15 menos 14. La movilidad de este mecanismo, movilidad 1. Siguiente caso. Nuevamente comienzo ubicando mi elemento número fijo, que es mi elemento fijo. 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente tengo 6 eslabones. Conexiones de 1 grado de libertad, conexiones de 2. Entre 1 y 2, J1 entre 1 y 2. Entre 2 y 3, J1 entre 2 y 3. Entre 1 y 4, J1 entre 1 y 4. Entre 5 y 6, que es esta articulación, es un J1, 5 con 6. Aquí, esta conexión que estoy marcando con este punto más grande, también es una conexión de J1, perdón, entre 1 con 6, que aquí aparece un par prismático. Nuevamente, tengan cuidado con esto que estoy encerrando en este círculo. Se unen 3 eslabones. Por lo tanto, voy a tomar como base o como comodín, como común, déjenme llamarle así, A4. J1, una conexión de 1 grado de libertad entre 4 con 5 por la parte de la derecha. Pero también 4 se une con 3 por la parte de la izquierda. Es otra conexión de 1 grado de libertad entre 3 con 4. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conexiones de 1 grado de libertad, ninguna de 2. Por lo tanto, M es igual a 3 por 6 menos 1 menos 2 por 7. M es igual a 15 menos 14. La movilidad de este mecanismo es movilidad 1. Siguiente ejemplo. Nuevamente comienzo ubicando mi eslabón fijo. 2, corredera 3. Toda esta pieza es 4. Aquí se las voy a indicar 2 veces. Y esta corredera 5. Tengo 5 eslabones. Conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad. Nuevamente, entre 1 con 2, conexión de 1 grado de libertad, de 1 a 2. Conexión de 1 y 4, 1 grado de libertad, 1 y 4. Entre 2 y 3, esta que estoy indicando por fuera, sería J1 entre 2 y 3. Internamente, la corredera 3 desliza sobre lo que es el elemento 4. Tengo otra conexión de 1 grado de libertad, que sería un prismático, entre 3 con 4. Parte superior.
Este punto, que pertenece a la corredera, hagan de cuenta que vendría siendo la goma y aquí yo le coloco un perno, un tornillo, así como está mi lápiz. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo eslabón, ¿sale? Entonces, este punto va a deslizarse con la corredera, en este caso, de manera horizontal, pero también va a deslizarse sobre esta como horqueta, déjenme llamarle así, o sobre esta ranura que traté de representar de manera inclinada. Por lo tanto, aquí aparecen dos movimientos independientes. Por lo tanto, esta conexión es una conexión de 2 grados de libertad, déjenme expresarla así, entre 4 y 5. Y finalmente, la corredera 5 está deslizando respecto al elemento 1. Entonces, 1,5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 conexiones de 1 grado de libertad, que sería 1, 2, 3, 4, 5 conexiones de 1 grado de libertad. Y una conexión de 2 grados de libertad, que es esta que estoy encerrando en el rectángulo. Por lo tanto, M es igual a 3 por 5 menos 1, menos 2 por 5, menos 1. Aquí me queda que serían 3 por 4, serían 12, menos 10, menos 1. Eso es 12 menos 11. La movilidad de este mecanismo es movilidad 1 también. Otro ejemplo, como les comentaba, con levas. En este caso, es una leva con seguidor oscilatorio. Comienzo ubicando mi eslabón fijo. En este caso, mi leva es mi elemento 2 y mi seguidor, mi elemento número 3. N es igual a 3. Conexiones de 1, conexiones de 2 grados de libertad. Nuevamente, el fijo o el eje de rotación de la leva, que se está articulando con un punto fijo, esta es una conexión de 1 grado de libertad entre 1 y 2. Este otro extremo, como es un oscilador, un seguidor con movimiento de oscilación o un seguidor oscilatorio, también tenemos un punto fijo o un eje de rotación. Por lo tanto, tengo una conexión de 1 grado de libertad entre 1 y 3. Finalmente, este punto, si ustedes observan, este punto va a rotar junto con la leva, va a ser este movimiento, ¿sale? Pero además, al momento de que entre en contacto con el seguidor, este punto me va a trazar una línea recta, que sería el equivalente a una tangente a lo que es mi leva. Por lo tanto, aquí aparece una conexión de 2 grados de libertad entre 2 y 3. Tengo dos conexiones de 1 grado de libertad, una de 2. M es igual a 3 por 3 menos 1, menos 2 por 2, menos 1. M es 6, menos 4 menos 1. M es igual a 6 menos 5. La movilidad de este mecanismo es movilidad 1. Basta con mover nuevamente la leva para que el seguidor oscilatorio tenga este movimiento. El caso que les comentaba, o los casos que les puedo llegar a comentar, déjenme manejarlo como un ejemplo número 8, donde el criterio de Kurzbach precisamente no siempre nos dice la verdad, en la mayoría de los casos sí, es en este mecanismo. Hay algunos otros, pero este es uno de los más representativos. Entonces, aquí comienzo ubicando mi eslabón fijo, que es toda esta línea horizontal, que es elemento 1, 2, toda esta pieza es 3, 4 y 5. Tengo N es igual a 5 eslabones. Conexiones de 1 grado de libertad, conexiones de 2. Aquí tengo J1 entre 1 y 2, J1 entre 1 y 4 y J1 entre 1 y 5. Parte superior, entre 2 y 3, también tengo un J1 entre 2 y 3, J1 entre 4 y 3 y finalmente J1 entre 3,5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5,
6 conexiones de 1 grado de libertad, ninguna de 2. Por lo tanto, M es igual a 3 por 5 menos 1 menos 2 por 6. M quedaría 3 por 4 son 12 menos 12. En teoría, la movilidad de este mecanismo sería 0. Pero aquí cabe recalcar que si los eslabones 2, 4 y 5 son de la misma longitud y tienen la misma inclinación, hagan de cuenta que es más o menos lo que estoy tratando de representarles de esta forma, con mi lápiz y mis lapiceros, en este caso. Si son de la misma longitud y tienen la misma inclinación y el elemento número 3 es paralelo al elemento número 1, basta con darle un solo movimiento a este mecanismo para que todo se mueva de la misma forma. Por lo tanto, esto lo vamos a considerar como una excepción del criterio de Kutzbach, y esta es movilidad, o este mecanismo es movilidad 1. ¿Dónde podemos observar este mecanismo? En las rendijas de ventilación del aire acondicionado de su vehículo o en las mentadas persianas, precisamente. Hay algunas máquinas o dispositivos, por ejemplo, en el caso de los talleres mecánicos, que utilizan para bajar lo que es la caja de velocidades o hasta el motor. Hay unas rampas, por ejemplo, donde se suben las motocicletas. Ahí precisamente trabajan con un mecanismo parecido a esto. Espero que les sirva este video. Estoy en contacto con ustedes.